Bienvenidos a Palabra de Vida. Es una bendición maravillosa poder tener la palabra en nuestras manos, la Biblia, y poder meditar en ella. Yo sé que Dios obrará poderosamente en su vida como en la mía. Así que estamos estudiando acerca de las parábolas y yo espero que usted encuentre un significado maravilloso en cada una de ellas. Yo sé que el propósito es que podamos entender los principios que van a regir en el reino de Dios. Así que sea bienvenido, le invito a que tenga su Biblia a su alcance. Hoy vamos a estudiar la parábola del siervo que no perdonó. Y mis hermanos, será un reto para cada uno de nosotros. Para ti será un gran reto y siempre lo será una verdad de Dios para poderla aplicar en nuestra vida. Escucha lo que dice el Salmo 78. En los primeros versos dice así: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. O sea, hablaré misterios de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Así que preparémonos a buscar el significado profundo de esta parábola. Señor, danos sabiduría. Gracias por tu Santo Espíritu. Obra poderosamente en nuestra vida y que esta verdad tuya pueda florecer grandemente en nuestro corazón. Bendito seas. Amén. Amén. Muy bien. Si usted tiene su Biblia, busque en Mateo 18, 23 al 35. Pero antes de empezar con la parábola, quiero tocar unos versos de la Biblia tocante a una enseñanza que dio el Señor Jesús también. Y esto nos va a ayudar a entender el propósito de Dios. En Juan capítulo 20, verso 19, este pasaje nos llevará a entender el propósito del perdón. Algo más. El Señor Jesús se presentó a sus discípulos luego que Él resucitó. Y la palabra dice que los discípulos estaban muy asustados por lo que había acontecido y tenían mucho temor de los judíos. Y que estaban cerrados prácticamente en un lugar por temor a los judíos. Y escuche bien esto. Esto es importante. Cómo el Señor llega a ellos y las primeras palabras que reciben es Shalom Alejem, paz a vosotros. En medio de la situación que están los discípulos, tienen temor por todo lo que ha ocurrido. Veamos lo que dice la Escritura. Dice Juan capítulo 20, verso 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos. Escuche, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué viene esa palabra de paz al corazón de ellos? Están afligidos, están atormentados. Tienen temor a los judíos que puedan ir en contra de ellos y matarlos. El Señor se presenta en medio de ellos. No abre ninguna puerta. No lo dice la Escritura. Y ellos se asombran cuando Él llega y les manifiesta: paz a vosotros.
En el verso 20 dice, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Escuche, hubo gozo en su corazón. Después de haber servido al Señor, haberse entregado en fe con Él y esperando sus promesas, ahora lo ven en medio de ellos y viene regocijo a todo su ser. Luego en el verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Escuche esto. Está haciendo un paralelo el Señor Jesús. Escuchen esto, les dice. Así como mi Padre Celestial me ha enviado a vosotros, así también yo os envío a vosotros. Aquí hay algo muy significativo y algo muy importante. El verso 22 sigue diciendo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús sabía que iban a necesitar del Espíritu de Dios en la vida de ellos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una de las virtudes del Espíritu Santo es que los discípulos del Señor iban a tener fortaleza, iban a tener poder, valentía, para poder predicar el Evangelio. Les está diciendo, así como mi Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Escuche, una responsabilidad maravillosa, enorme, pero respaldados con el poder de Dios, respaldados con el Espíritu de santidad sobre la vida de ellos. La Escritura dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego el verso 23. Vean lo que dice acá. Este es un asunto de meditarlo y detenernos a ver qué es lo que me está diciendo a mí el Señor. Les dice, a los que remitáis los pecados, les han sido remitidos. Y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos. Otra versión dice, a los que perdonéis sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, les van a ser retenidos. Esta es una palabra muy fuerte. Nuestro deber es perdonar las ofensas que hemos recibido. Cuando tú perdonas esas ofensas, aquella persona que fue en contra de ti, por una falsedad, por una cólera, por lo que sea, esos pecados les son perdonados arriba. O sea, no van a ser presentados en el día del juicio. ¿Por qué razón? Porque tú se los perdonaste. Pero todo pecado que tú no perdones, escucha bien, les serán demandados arriba. Pero también va a haber una demanda contra aquel que no perdonó. Porque si no perdonamos nosotros, nuestro Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Mis hermanos, el perdón es para adquirir libertad, revelación. Es para tener esa gracia de Dios. O sea, tenemos que limpiar todo nuestro corazón. Escucha lo que sigue diciendo aquí. Una palabra más. No nos imaginamos el poder del perdón.
de que tú vas a librar a las personas, de que te libras tú cuando tú perdonas. En Mateo 6:14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Quiero leerlo correctamente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Luego el verso 15 dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, ¿está escuchando esto? Esto es bien importante entenderlo, discernirlo. El no perdonar las ofensas a los hombres es pecado. Necesitamos limpiar todo nuestro ser, nuestro corazón. ¿Qué significa perdonar? Es limpiar profundamente el corazón. Necesitamos limpiar nuestro corazón. Tenerlo limpio. Porque cuando tú no perdonas, luego va a renacer internamente ira, venganza, dolor a veces, rechazo. Hay muchas cosas que pueden aparecer. Entonces, Dios nos está librando de la opresión. Y no solo en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Proverbios capítulo 4, verso 4. Y él me enseñaba y me decía, escucha bien, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Escuche, esta palabra es muy importante. Y es importante para ti. Claro que cuando esa palabra comienza a vivir en nosotros, los que están a mi alrededor recibirán también bendición de esa palabra. Y luego escucha lo que dice Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón. Esto es lo que nos está diciendo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Escucha, esto es precioso. Tu corazón es importante para Dios. Y cuando tu corazón está guardado de todo rencor, de todo dolor, esto significa que tu corazón está lleno del Espíritu Santo. Que tu corazón estará lleno de amor. Así que necesitamos realmente comprender que mi corazón es importante, que esté limpio para tener una buena relación con Dios. Veamos lo que es el significado bíblico del perdón. Escuche, es el acto de perdonar. El acto de perdonar significa dejar de sentir resentimiento por algún tipo de daño recibido. Es dejar pasar la ofensa. Te quiero decir algo. Es muy fácil dejar pasar una ofensa de una persona que tú no conozcas. De que sucedió algo imprevisto y te dijo alguna grosería. Pero solo te ríes y dirás, bueno, ¿qué le estará pasando a este loco? ¿Por qué me está diciendo esto? Y no te importa. No lo dejas almacenado en tu corazón. Pero si alguien te hace un agravio de la familia, de los más cercanos, de los que tú estimas como amigos, y te hieren, ese es un problema. Y es ahí donde necesitamos nosotros dejar pasar la ofensa.
Porque si perdonamos, mantendremos nuestra relación con esa persona y estaremos bien. A veces no nos ponemos a pensar cuál es la situación que está viviendo esa persona. Y que tal vez estaba molesta por algo y resultaron palabras ofensivas contra nosotros. Pero tú dirás, ¿y qué culpa tengo yo? Sí, ¿qué culpa tienes tú? Ninguna. Pero algo hiciste que detonó este asunto. Y necesitamos también pedir perdón. En Mateo 18:21, escucha lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces, Señor? Si vuelve a insistir y vuelve a insistir y vuelve a insistir. Señor, ¿hasta 7 veces? Y escuche lo que le dice el Señor Jesús. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, qué tremendo es esto. ¿Sabes tú que el número 7 y el número 10 son bien importantes? Cuando habla la Biblia en Mateo capítulo 25 acerca de las 10 vírgenes, dice la palabra que 5 eran sabias, eran sensatas, y otras 5 no eran sabias, eran insensatas. Y no se prepararon con el aceite suficiente para recibir al novio. Escucha. El número 10 habla de completo. Habla de un todo. El número 7 es un número muy importante para Dios. Se encuentra mucho el número 7 en Ezequiel y en Apocalipsis. Y tiene un significado tan profundo que nos ayuda, y algunos dicen que es el número perfecto. Ahora, el número 70 resulta de multiplicar 7 por 10. Esto es lo perfecto que Dios quiere para nuestra vida. Nuestro Señor nos perdonó y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así el Señor nos está pidiendo que nosotros perdonemos. Esa es la demanda. Muy bien, ahora vayamos a los deudores. En Mateo 18:23. Esta es apenas la introducción de lo que nos está hablando esta parábola. Y nos dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, hagamos acá un paréntesis. ¿Sabe usted qué significa en valor o en días de trabajo 10,000 talentos? Usted podrá decir, bueno, al decir 10,000 es una cantidad enorme. Claro que es una cantidad enorme. Muy enorme. Entonces, les diré algo. ¿Cuál era la deuda que tenía este siervo? Dice que eran 10,000 talentos. Ahora hagamos una referencia. Un talento es igual a 6,000 denarios. Ponga en su mente esto. Un talento es igual a 6,000 denarios. Y un denario es igual a un día de trabajo. Bueno, si convertimos estos 10,000 talentos en días de trabajo, son 60 millones de días de trabajo que le debía este hombre al rey.
Si usted lo divide en 365, le va a salir una cantidad en años. ¿Cree usted que lo podía pagar? Escuche, no podía pagarlo. ¿Por qué razón llegó esta deuda? Porque fue un administrador desobediente, por decirlo así. ¿O fue un administrador corrupto? ¿Cuántos pecados cometemos cada día nosotros? Y el Señor no nos está haciendo las cuentas. Él solo quiere que vengamos a arrepentimiento, que supliquemos, que gimamos. Y el Señor nos limpia. Él cancela toda deuda. Pero cuando venimos con arrepentimiento a humillarnos delante de Dios, hacemos mover el corazón de nuestro Dios. Ahora veamos lo que dice la Escritura. Dice en el verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, súplicas, postrado. Él sabía la deuda que tenía. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le sigue diciendo. El Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Mis hermanos, cuando hemos venido al conocimiento de nuestro Dios, el conocer el amor de Dios, cuánta deuda tuvimos que presentar delante del Señor, y Él nos perdonó. Llegamos suplicando su misericordia. Y el Señor nos da libertad. Bueno, no me debes nada. Vete. Muy bien. Este hombre fue liberado de su deuda. El rey le perdonó toda su deuda. Y salió de la presencia del rey. Usted sabe bien que en la parábola el rey es nuestro Dios. Y esto es importante entenderlo. Muy bien. Pero dice en el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y dice, y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, lo estaba ahogando en el cuello. ¿Me lo vas a pagar o te meto preso? Aquí vemos un problema muy serio, la avaricia. El dinero era su problema para este hombre. Escuche. Esto es bien importante entenderlo. ¿Cuánta gente no está hundida en la avaricia, en el dinero? Tú me debes 100 denarios y me los tienes que pagar. Si no, te meto a la cárcel. Y escuche. Se vuelven a repetir las mismas palabras. En el verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿lo ve usted? Le rogaba diciendo, le suplicaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fue lo mismo que dijo aquel que tenía la deuda de 10,000 talentos. Y dice el verso 30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda.
Muy bien, no se quedó allí. Dice que sus consiervos, viendo esta situación, le informaron al jefe, al Señor. Dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Muy bien. Entonces dijo el Señor, llamad a este hombre, tráelo a mi presencia. Juicio. Escuche, va a haber un juicio. Todos vamos a compadecer ante un juicio. Y se nos va a hacer ver todo aquello que no hicimos conforme a la palabra. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Al decir a los verdugos, escucha bien, a sus castigadores. Oye, ¿esto nos está hablando de algo muy importante? Hay asuntos que tenemos que arreglar ahora mismo. Y no cuando tú creas después de la vida, después de morir. No, es ahora. Porque habrá un juicio y tenemos que pagar hasta el último centavo. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mateo 18:35 nos lo puede decir claramente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, ahí tienes el mensaje. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tienes que comenzar a perdonar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus sobrinos. Escuche, ahí es donde, en ese núcleo es donde más conflictos hay. Ahí es donde tenemos que desbordar el amor de Dios, perdonando, bendiciendo. Cada parábola nos está mostrando un misterio del reino y algo que se va a llevar a cabo. ¡Ey! No pierdas la pista. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que hacer hoy estando en vida, que te va a ayudar mucho cuando dejes de existir y te presentes ante el Rey de Reyes. Hay un juicio y seremos juzgados. Habrá grande justicia para ti en todo lo bueno, pero también habrá repercusiones por aquello que no hicimos bien. Mis hermanos, amigos, Dios te llama. El único que nos puede dar poder para perdonar es el Espíritu de Dios. ¿Por qué no dejas que Jesús sople sobre ti su Santo Espíritu? Deja que sople sobre ti su Santo Espíritu. Así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Padre, te damos gracias. Te bendecimos por esta palabra. A ti te damos toda gloria y toda honra.
Señor, obra en nuestro corazón. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos dé poder para poder perdonar y no dejar que una ofensa lastime nuestro corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendiciones para ti. No te pierdas la siguiente parábola que seguiremos estudiando. Y por favor, si nos sigues por YouTube, Real Sacerdocio TV. Y si es por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto. Muchas bendiciones.